Me rociarás con el hisopo, Señor, y quedaré limpio. Me lavarás y seré más blanco que la nieve. Ten misericordia de mí, Señor, según tu gran misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me rociarás con el hisopo, Señor, y quedaré limpio. Me lavarás y seré más blanco que la nieve. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Señor, escucha nuestra oración. Llegue a ti mi amor. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Oremos. Escúchanos, Señor Santo Padre, omnipotente, Dios eterno, y dígnate enviar del cielo a tu santo ángel, para que custodie, sostenga, proteja, visite y defienda a todos los que estamos en este lugar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de María, Sé la salvación del alma mía. nos encontramos en el segundo domingo de Cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me acercaré al altar de Dios. A Dios de mi alegría y de mi juventud. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de esta gente malvada, de esos inicuos traidores. Pues eres tú, oh Dios, mi refugio. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué de andar en luto bajo la opresión del enemigo? Manda tu luz y tu verdad. Ellas me guiarán y me acompañarán a tu monte santo, a tus tabernáculos. Y me acercaré al altar de Dios, a Dios de mi alegría y de mi juventud. Te cantaré a la cítara, oh Dios, Dios mío, porque te abates, alma mía, porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios que aún le alabaré. Él es la alegría de mi rostro, Él es mi Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me acercaré al altar de Dios. A Dios de mi alegría y de mi juventud. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que hizo los cielos y la tierra. Confiteor de Onnipotenti, Beati Maria Semper Virgini, Beato Micaele Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Sanctis Apostolis Petro e Paulo, Omnibus Sanctis Uovi Fratres, cuya peccave di miscogitazione verbe otoferi, mea culpa, mea massima culpa, y de oprecor Beata Maria Semper Virgini, Beato Micaele Arcangelum, Beato Ionem Battista, Sanctus Apostolus Petrum e Paulum, ones Sanctus Ivo Fratres orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de ti y perdona tus pecados que lleve a la vida eterna. Amén. Yo pecador me confieso a Dios Todopoderoso, a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos y a vos, Padre, que pequé gravemente con el pensamiento, palabra y obra, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Por tanto, ruego a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos y a vos, Padre, que roguéis por mí, a Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de vosotros y perdona vuestros pecados, os lleve a la vida eterna. Amén. El Señor Omnipotente y Misericordioso nos dé la indulgencia, absolución y remisión de nuestros pecados. Amén. Oh Dios vuelto tú nos darás vida. Y tu pueblo se regocijará en ti. Haznos ver, Señor, tus Y piedades. danos tu ayuda salvadora. Señor, escucha mi Y oración. llegue a ti nuestra Que el paz. Señor sea con Y vosotros. con tu espíritu. Oremos. Operando mis cosas en el Dominicitatis nuestras. Waxan pasando por un prisma de la Cruz para que espantan en nuestro. Amén. Te rogamos que por los méritos santos de Dios,
Acuérdate, Señor, de tus bondades y de tus misericordias que son eternas, que jamás nos dominen nuestros enemigos. Líbranos, Dios de Israel, de todas nuestras tribulaciones. A ti, Señor, levanté mi espíritu, en ti confío, Dios mío, no quedaré jamás avergonzado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate, Señor, de tus bondades y de tus misericordias que son eternas, que jamás nos dominen nuestros enemigos. Líbranos, Dios de Israel, de todas nuestras tribulaciones. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. El Señor esté con vosotros. Oremos. Oh Dios, que nos ves destituidos de toda fuerza, guárdanos interior y exteriormente, para que nos veamos libres de toda adversidad en el cuerpo y limpios de malos pensamientos en el alma. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo el Espíritu Santo vive es Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Epístola tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, os rogamos y conjuramos por el Señor Jesús, que del mismo modo que aprendisteis de nosotros cómo debéis proceder y agradar a Dios, así os portéis para que abundéis más en la divina gracia. Pues bien sabéis qué mandamientos os di en el nombre del Señor Jesús, porque esa es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os guardéis de la fornicación, y que cada uno de vosotros sepa conservar el vaso de su cuerpo santa y honestamente, no con pasión libidinosa,
como lo hacen los gentiles, que no conocen a Dios, que nadie se sobreponga al hermano, ni le engañe en negocio alguno, porque Dios es el vengador de todas estas cosas, como ya os hemos dicho y testificado, que no nos llamó Dios a la inmundicia, sino a la santidad en Jesucristo nuestro Señor. Deo gracias. Gracias al Señor. Se han multiplicado las tribulaciones de mi corazón. Líbrame, Señor, de mis necesidades. Mira mi humillación, mi trabajo y perdóname todos mis pecados. Alabad al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién contará las maravillas del poder de Dios y pregonará sus loores? Bienaventurados los que cumplen los mandamientos y practican la virtud en todo tiempo. Acuérdate, Señor, de nosotros, según el amor que tienes a tu pueblo, visítanos con tu salud. Continuación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y subiendo con ellos a un alto monte aparte, se transfiguró en su presencia. Y su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestidos blancos como la nieve. Y al mismo tiempo se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Y respondiendo Pedro, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si te parece, formemos aquí 3 pabellones, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Todavía estaba Pedro hablando, cuando una nube resplandeciente vino a cubrirlos. Y aquí una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo querido, en quien tengo mis complacencias. A él habéis de escuchar. Al oírla, los discípulos cayeron sobre sus rostros y quedaron poseídos de un grande espanto. Mas Jesús se llegó a ellos, les tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando los ojos, no vieron a nadie sino a solo Jesús. Y al bajar del monte, les puso Jesús precepto diciendo: No digáis a nadie lo que habéis visto, hasta tanto que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Evangelica delicta deleantur nostra delicta. Amén. Amén. Pueden sentarse.
Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con el Señor, a este camino de fe, de esperanza y de amor. Nos encontramos en el segundo domingo de Cuaresma. Estas son las intenciones de nuestras misas cotidianas. Seguimos orando por la liberación, salud, prosperidad de Luz Dari Velázquez, por la renovación de los corazones de Rubiela Fuentes Eslava y de Ana Oliva Eslava Maldonado. Oramos por la familia Trino Ayala. Por la renovación de los corazones de las hermanas Fuentes Eslava. Oramos por la docilidad de corazón de la señora Mónica Fuque y su hija Natalia Fuque. Por la renovación del amor de Elsie Yamilet Daza y Miguel Andrés Rodríguez. Oramos por este hogar. En acción de gracias por favores recibidos y recuperación de Jorge Mario Forero Beltrán, oramos por su familia. Sanación y liberación de vicios de Nicolás Garavito y de Nicole González. Por las almas de Hernando Gómez Bustos, alma de Esteban González, intención de Claudia Gómez. En acción de gracias a la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, por el trabajo y los contratos en la empresa Oparín SAS, intención de Luis Fernando Robles. Sanación física, mental y espiritual para Luis Robles Palacio y Gladys Cruz. Oramos por la sanación, renovación de los corazones de Sandra Barbosa y Ricardo Daza y sus hijos. Oramos por Cristian Camilo y Paula Andrea. Al Rosario de la Llama del Amor, por sanación del corazón de Marta Liliana Rodríguez Medina, intención de Ana Daza. A la sangre de Cristo, por la protección de todo mal y peligro, y sean protegidos de esta pandemia nuestro amado hermano Gerardo Sarmiento y toda su familia. Oramos por la salud, prosperidad, bienestar y protección, tranquilidad, paz para Mauricio Fuentes, José Julián Fuentes y Alba Fuentes, por la estabilidad laboral de estos amados hermanos. También oramos por Leonardo Fuentes, para que pueda arrendar el primero y segundo piso de su propiedad. Proyectos de bendición se obran para este amado hermano. Por la conversión, salvación y liberación de Rodrigo Triana. Eterno descanso de Hugo Servando Ortiz Riaño, intención de Joan Ortiz. Al Señor de los Milagros, a la Virgen María, a la sangre de Cristo, por un buen empleo para John Freddy Padilla Carranza. Salud de Alfonso Martínez, por un buen empleo para Brian Darío Rodríguez, intención de Rosalía. Salud, bienestar, prosperidad y liberación de deudas de la familia Echeverry Beltrán, intención de Lidia Beltrán. En acción de gracias a Dios, Padre Todopoderoso, por bendiciones recibidas en la familia Gómez Piñeros, por la salud, paz, bienestar y prosperidad de Carlos Fernando Gómez Piñeros y Julie Martín Romero y demás familia. Damos gracias a Dios por la salud, bienestar y prosperidad de Monseñor Fernando y toda su familia, y por la comunidad parroquial Cristo de la Salud, pidiendo por todas las benditas almas del purgatorio, en especial la de los difuntos de la familia Gómez Piñeros. En acción de gracias por las bendiciones recibidas en la vida de Edwin Vargas y Magda Solarte, y por la conversión, salud, bienestar y prosperidad del señor José Isaac Obando, Lucrecia Medina y toda su familia. También en estas intenciones colocamos el deseo y anhelo de poder tener en propiedad un lugar, un terreno, para poder construir nuestra parroquia Cristo de la Salud. Para hoy, domingo 28, oramos por el eterno de febrero, ya se terminó este mes. Oramos por el eterno descanso de Ilva Rosa Ayala, alma de Rogelio Chávez, alma de Manuel Francisco Chávez, y por el eterno descanso de Inés Triales, 19 años de fallecida. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Oramos por la salud de nuestro amado hermano Oswaldo Rivera, por el eterno descanso de Luis Eduardo Pulido, por el alma de Cecilia Gaitán. Oramos por la salud de Ángela Pulido, en acción de gracias a Dios y a la Virgen María por todas las bendiciones recibidas en la vida de Estelita. En acción de gracias a San José por bendiciones recibidas en la vida de Estelita y su familia. Eterno descanso de Blanca Peña, por el alma de Fanny Delgadillo, por la restauración del hogar de Enrique Carranza y Sandra Carranza, y oramos por sus hijas.
a la sangre de Cristo, por la unión familiar de las familias Moreno Carranza. Oramos en acción de gracias a Dios por el trabajo de Omar Fernando Moreno, en acción de gracias por la salud de Elgar Moreno, salud de Villandina Rodríguez y familia. Al Señor de la Salud en acción de gracias por la salud de Elsie Yamile Daza y John Triana. En acción de gracias a la Santísima Virgen por bendiciones recibidas en la vida de Anaís Daza y su familia, por la salud de Juan Sebastián Arenas Arcila, por la prosperidad de Camila Arenas y Gilberto Arenas. Y oramos por todos nosotros los que nos encontramos en este recinto sagrado. Todas nuestras necesidades espirituales y materiales las colocamos en las manos del Señor. Nos cubra la preciosa sangre de Cristo, protegiéndonos de Satanás, de sus legiones, de la gente malvada y perversa, y de manera especial de esta pandemia. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De nuevo, muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con el Señor, a este camino de fe, de esperanza y de amor. Les decía que nos encontramos en el segundo domingo de Cuaresma. Esta es la segunda semana de Cuaresma, preparándonos para la Pascua del Señor, porque estos días prepararnos para ese día tan grande, tan solemne, cuando Jesús resucita entre los muertos. Y la preparación de estos días, pues nos lo manda la Santa Madre Iglesia, está dada a través de la oración, de la penitencia, del recogimiento, de la meditación de la palabra de Dios, del ayuno, abstinencia, y de todos estos medios que nos van a ayudar mucho, muchísimo en nuestro crecimiento espiritual. Los invito a que en estos días hagamos con tiempo un examen de conciencia y así nos podamos confesar y recibir todas las gracias y bendiciones que pedimos al Señor en nuestras oraciones. Hoy el Evangelio, tomado ¿de quién? De San Mateo, nos habla de la transfiguración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el mismo que se tuvo en el día de ayer, el sábado, témporas de Cuaresma. Dice el texto sagrado que Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y los llevó separadamente a un monte alto. Amados hermanos y hermanas, el Salvador se lleva con él solo algunos discípulos, como nos lo dice el Evangelio en el día de hoy, para hacernos comprender que en esta vida solo concede los favores y consuelos extraordinarios a un reducido número, lo más frecuentemente a los que se muestran más fervorosos. ¿A los que se muestran qué? Más fervorosos. Segundo lugar, entre los tres testigos de la transfiguración que nos presenta el Santo Evangelio en el día de hoy, el piadoso Padre Luis de la Puente ve las tres principales virtudes compañeras de la oración elevada. Por eso se dice que subió al monte, en que se obra la transfiguración del alma. En San Pedro, una viva y fervorosa fe que se debe operar también en cada uno de nosotros. En el apóstol Santiago, que dio el primero de los apóstoles su vida por Jesucristo, una firme y valerosa esperanza que triunfa de los enemigos de la oración. Y en San Juan, el apóstol San Juan, una ardiente caridad, el apóstol del amor. El monte donde condujo el Salvador a sus discípulos es a un mismo tiempo símbolo para nosotros de la soledad sagrada, de la mortificación y la perfección.
demuestra qué disposiciones exige Dios de las almas para concederles el don de la oración y sus favores particulares. Tiene que haber una debida, ¿qué? Disposición. Señala por último, ¿cuál es el camino de la virtud y de la verdadera gloria? Él es el que nos muestra el camino. Por eso en una ocasión dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos muestra el camino. Dice el texto sagrado, el Evangelio en el día de hoy, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos quedaron blancos como la nieve. Amados hermanos y hermanas, acerca de este misterio pueden hacerse muchas preguntas. Primera, ¿cuántas transfiguraciones se distinguen en nuestro Señor? Segundo, ¿por qué quiso transfigurarse? Y tercero, ¿qué lecciones morales debemos sacar de esta transfiguración? Un acontecimiento muy importante. Toda la vida de Jesús es una enseñanza para nosotros. Todos sus misterios, una enseñanza. Amados hermanos y hermanas, 5 son las transfiguraciones que se advierten en el Salvador. La primera transfiguración tuvo efecto en su encarnación, en la que el Rey de la Gloria tomó la forma de esclavo, se hizo semejante a los hombres y fue reconocido como hombre exteriormente, como dice San Pablo en su carta a los Filipenses 2:7. La segunda transfiguración se verificó en su pasión, en la que quedó de tal manera desfigurado que desapareció de él toda hermosura y toda forma. La tercera, en su resurrección, cuando su cuerpo mortal se revistió de inmortalidad y de gloria. Y la cuarta, en la Santa Eucaristía, donde su glorioso cuerpo se nos da transfigurado en cierta manera bajo las especies sacramentales de pan y de vino. Y finalmente, la quinta, se verifica en el monte Tabor. Es la transfiguración propiamente dicha, la que nos propone el Santo Evangelio en el día de hoy. ¿Por qué quiso Cristo transfigurarse? En primer lugar, amados hermanos y hermanas, para enseñarnos los tesoros de gloria ocultos en nuestro Rey. Y a pesar de su humildad, ¿no? Para enseñarnos la gloriosa recompensa reservada a los trabajos que se sufren en esta vida por espíritu de piedad. Y hacernos ver algunos rayos, por lo menos, de la gloria que espera a sus discípulos y a aquellos que hacen la voluntad de Dios. A aquellos que siguen sus caminos, a aquellos que se esfuerzan por agradar a Dios acá en la tierra. Ojalá nosotros seamos de ese grupo, que nos estamos esforzando por agradar a Dios, que aceptamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, que somos fieles, cumplidores, observadores, cumplidores de los mandamientos de la ley de Dios. Que hacemos esa lucha en esta tierra y que vemos que un día, si nos esforzamos en la tierra y combatimos el mundo, el demonio y la carne, un día tendremos la recompensa en el cielo. Eso que demostró a los apóstoles no es nada a lo que nos espera, a los que seguimos en esta lucha y seguimos firmes hasta el final, porque en el camino podemos caer. Lo que dice el apóstol Pablo en una de sus cartas: usted que está parado, ¿cierto?, esté muy atento, no sea que pueda caer. Y es verdad. Cuando aparecerá, dice en la primera carta a San Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: cuando aparecerá seremos semejantes a él. Entonces tenemos aquí que, como lo enseña San Juan Crisóstomo, el menor de los bienaventurados del cielo, el menor, gozará de un resplandor más grande que el de Jesús en el Tabor.
el menor, el más pequeño en el cielo. Porque el Salvador en su transfiguración puso de manifiesto su gloria al alcance de sus apóstoles y a la debilidad de su vida mortal. Quiso transfigurarse para darnos alguna idea de la hermosura espiritual y celestial, en cuya comparación toda hermosura humana debe ser despreciada como polvo vil, para animar a sus discípulos a llevar la cruz con la esperanza de alcanzar gloria semejante en compensación de las tribulaciones pasajeras, y para darnos santas enseñanzas. Santo Tomás de Aquino, llamado el doctor angélico, al exponer en términos generales las causas de la transfiguración de Jesús, dice lo siguiente: primero, que al anunciar el Salvador a sus discípulos su pasión, les había exhortado a que siguiesen como él el camino de los padecimientos. Pues bien, para marchar rectamente por un camino, es preciso conocer ese camino ante todo. Claro que sí. El objeto a que se dirige, lo cual es principalmente necesario cuando el camino es difícil, quebrado, penoso y su término encantador. Es difícil este camino, complicado. Sentimos desfallecer en él, y cuántos se han desviado de él, y ojalá nosotros no nos desviemos de ese camino. Pero el término de ese camino tiene su recompensa. Angosta es la puerta por la que se entra a la vida eterna, y espaciosa y amplia la puerta por la que lleva la condenación. Muchos gozarán acá de esta vida, reclamarán muchas cosas y queremos vivir bien, a satisfacción en esta tierra, y comamos y bebamos, como dice la filosofía estoica, que mañana moriremos y tendrán su gloria y esplendor. Sí, claro que sí. Y darán satisfacción a sus sentidos, a sus pasiones no controladas, pero al final no le espera ese término encantador. Al final encontrará el dolor, la oscuridad para toda la eternidad. Jesucristo dice que llegó con su pasión a una gran gloria, no solo para su alma, que gozaba de ella desde el primer instante de su concepción, sino que también para su cuerpo, según estas palabras del evangelista San Lucas en su último capítulo. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrase así en su gloria. Lo dice el evangelista Lucas. Pues bien, como los que siguen las huellas de su pasión alcanzarán igual recompensa, era conveniente que manifestase a sus discípulos la gloria de su humanidad, lo cual debía hacerse por medio de una transfiguración. Entonces puso de manifiesto en su persona lo que seremos nosotros un día, porque dice el apóstol San Pablo, Filipenses 3:21, transformará nuestro cuerpo miserable, haciéndolo conforme a su cuerpo glorioso. Ahora, amados hermanos y hermanas, ¿qué lecciones espirituales encierra entonces la transfiguración? Ante todo, es la imagen de la hermosura de un alma en estado de gracia. Esa es, Jesús nos enseña, gracias, que un alma en estado de gracia es hermosa, es resplandeciente. Y podría yo decir en este momento que más resplandeciente que lo que vieron los apóstoles ese día en Jesús, que era algo maravilloso, algo que ellos no podían como describir en ese momento. Entonces, un alma en gracia goza de este resplandor, de esta luz. La fe y la caridad la hacen radiante a los ojos de Dios. ¿La fe qué? La fe y la caridad la hacen radiante a los ojos de Dios. Y sus buenas obras
óigase bien, la adornan como un traje deslumbrante por su blancura. Si mis obras son malas y perversas, ¿tendremos resplandor? No. Seremos oscuridad. Seremos oscuridad. El alma, amados hermanos y hermanas, de la bienaventurada Virgen María, de la bienaventurada Inmaculada Virgen María, Madre de Dios y nuestra Madre, que siempre es santa, llena de gracia y semejante a su Hijo gloriosamente transfigurado. Por esa razón, la Iglesia celebra su inocencia y su caridad originales, aplicándole estas palabras a la Santísima Virgen María. Vuestro vestido es blanco como la nieve y vuestro rostro brillante como el sol. Es también, amados hermanos y hermanas, la transfiguración, el tipo y el símbolo de la nuestra, porque nosotros debemos ser transfigurados en hombres completamente celestiales. Esta transfiguración debemos orarla primero nosotros mismos, moral y espiritualmente, imitando las costumbres y las virtudes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Dónde encontramos nosotros la vida de Cristo? En los santos evangelios. Hay que estudiar los evangelios, hay que ir a ellos. Bueno, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Cuáles fueron sus virtudes, sus costumbres? Dice el mismo evangelista Lucas, del que hablaba ahora, dice, y pasó haciendo él bien. No hay tacha en Jesús, pasó haciendo el bien. Si estudiamos el evangelio, entonces miraremos cuál es el camino a seguir. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si queremos ser seres resplandecientes, como nos lo presenta hoy la transfiguración, pues tenemos que seguir a Jesús y tomar nuestra cruz y seguirlo. Y nuestra cruz no es tan pesada ni tan fatigosa, porque Cristo nos la ayuda a llevar. Mi yugo es suave y mi carga ligera, dijo en una ocasión. Porque nosotros, amados hermanos y hermanas, debemos ser transfigurados en hombres completamente celestiales. Esta transfiguración debemos orar entonces, como le dije, por nosotros mismos, de una forma moral y espiritual. Y será corporal más tarde, cuando con la futura resurrección sean glorificados nuestros cuerpos, conformándolos con el glorioso cuerpo de Jesucristo, como lo dice San Pablo en Filipenses 3:21. Un día Jesús vendrá en gloria a la tierra de nuevo. La segunda venida de Cristo nosotros la conocemos como la parucía. Y en esa venida todos resucitaremos, buenos, malos, desde Adán hasta el último hombre, todos vamos a resucitar. Y allí se dará el juicio universal, unos para la gloria eterna y otros para la condenación eterna. Pero allí recuperaremos nuestro cuerpo. Los que vayamos para la gloria eterna, porque ese esfuerzo lo estamos haciendo, ¿cierto? Que vamos en ese camino y no podemos desfallecer. No permitamos que el enemigo nos arrebate esa gloria eterna. No lo permitamos. De igual manera, pues nuestros cuerpos serán glorificados, pero aquellos condenados, su cuerpo será igual, ¿cierto?, a su condenación, horribles, feos, asquerosos. No lo digo yo, lo dicen los santos. Es también de manera particular, amados hermanos, el símbolo de la oración. En efecto, la oración ilumina las almas, no se nos olvide eso. Les quita la fealdad del vicio, las adorna con virtudes, las sostiene con sus consuelos, las eleva por el amor de Dios, de Dios y de la cruz, las inicia en los más íntimos coloquios con Dios, las une a Él,
las transforma en la misma imagen de resplandor, en resplandor, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. Todo esto se observa en las diferentes circunstancias de la transfiguración: el lugar, el tiempo, el acto de orar, la elección de los discípulos, el resplandor del rostro de Jesús, el brillo de sus vestiduras, la nube luminosa que envolvió las santas personas, la voz del Padre que declara a los hombres como Jesús es su Hijo y dándole su autoridad en presencia de los que deben escucharle. Todo esto indica lo que sucede a las almas consagradas a la oración. Un alma consagrada a la oración se tiene que operar todo esto, una transformación, convertirse, digámoslo así, en seres de luz resplandecientes. Porque si yo digo oro y oro, yo rezo, pero no se opera esto, entonces no estás haciendo ninguna oración. La oración me tiene que llevar a ¿qué? Al monte alto, al cambio, a la transformación, a la renovación de mi vida, a dejar mis pecados, mis maldades, a ser semejante a Cristo. Y si no, no hay oración. Serían palabras y palabras. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre Celestial, de mi Padre Celestial, dice el Señor. Entonces no todos, que porque nos veamos arrollados y veamos muchas personas y lo digo con respeto, pero hay que decirlo, esa oración me tiene que llevar a un cambio de vida, a una práctica del Evangelio, de las virtudes, a un guardar y poner en práctica los mandamientos de Dios. Moisés y Elías hablaban ¿con quién? Con Jesús. Jesucristo, amados hermanos y hermanas, transfigurado, habla con los personajes del otro mundo, para que comprendamos que el hombre se vuelve completamente celestial por el espíritu de oración y que su vida y su conversación están no en la tierra, sino en el cielo. Moisés y Elías, la ley y la visión profética indican dos efectos de la oración. Ella hace observar la ley de Dios. ¿Quién? La oración. Llena la inteligencia de abundante luz para hacerla comprender mejor los divinos misterios. ¿Quién? La oración. Moisés y Elías, como el mismo Señor, ayunaron durante 40 días. Eso lo dice el texto sagrado. Moisés y Elías ayunaron durante 40 días, como lo hizo Jesús, que ayunó durante 40 días y dice que vino el tentador a tentar. ¿Cuándo escuchamos ese evangelio? Hace 8 días. Muy bien. Y se distinguieron por su celo y por la gloria de Dios. Un cristiano tiene que distinguirse por eso, por el celo y por la gloria de Dios. Esta gloria les fue debida por el ayuno y su celo. ¿Estás ayunando, amado hermano? ¿Estás haciendo la abstinencia los viernes y el ayuno? Miren lo importante que es el ayuno, la abstinencia con la oración. Oración, ayuno, para que se vaya el diablo de nuestras vidas, se vaya toda esa fuerza infernal, diabólica, satánica o perversa, para que adquiramos esa fuerza y ese poder contra el enemigo. O si no, no. Porque lo que puede contra el enemigo es la gracia de Dios, y la gracia de Dios la conseguimos por estos medios, no hay otros. Que tengo mucha plata, que tengo prestigio, que soy muy bonito, muy elegante, robusto. No, eso no sirve para nada. Contra el enemigo, esto no sirve para nada. Solamente la gracia de Dios. Le dijo el Señor a Pablo: mi gracia te basta, mi gracia te basta, no hay más. Y hablaban de la salida que Jesús había de cumplir en Jerusalén. En este glorioso misterio se habla de la pasión y de la cruz de Cristo. Aprendamos con esto que la oración, amados hermanos, y los consuelos interiores deben animarnos a tomar parte en la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué fue lo que dijo Pedro a Jesús? Señor, bueno es estarnos aquí. ¡Qué alegría! Uy, esto está como
muy chévere, ¿sí? Vivir siempre así, en esa paz, en esa alegría, sin ninguna preocupación. Vivamos así toda la vida, que nada nos toque. Hagamos 3 cosas. Quedémonos aquí viviendo para siempre. Pero no es acá, es allá en el cielo. Allá es donde está la gloria. Allá es donde está la felicidad. Allá es donde no nos va a tocar ningún dolor. Allá es donde todo será perfecto. Acá no. De pronto Pedro lo entendió acá, pero no era acá. El Señor le demostró a Pedro y a todos los apóstoles cuánto tenían que sufrir por el Evangelio. ¿Y seremos nosotros acaso entonces apartados de esto? No, Señor. El que quiera seguir el camino del Señor, quiera hacer bien las cosas, hacer la voluntad de Dios, tendrá que pasar por esta cruz. Y será atacado siempre y seremos atacados por el enemigo. ¿Quieres ser un buen esposo? ¿Quieres ser una buena esposa? ¿Quieres ser un buen hijo? ¿Quieres ser un buen ciudadano? ¿Un buen hombre? ¿Una buena mujer? Pues tendrá siempre el ataque del enemigo. ¿Quieres ser un buen sacerdote? Nos darán duro. ¿Sí? Nos darán duro. Duro. Y nos atacará el enemigo. Y aún nuestros propios hermanos de la misma iglesia. Y nos dirán falsos. Y de la misma congregación se levantarán fariseos, emisarios de Satanás para dañar y destruir una obra, como está pasando con esta. Pero ahí está el Señor, que es el que sabe lo que hay en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Él es el único. Nosotros hacemos juicios, y la mayoría de juicios a priori. Y así tengamos elementos para juzgar a un hermano, no tenemos por qué hacerlo. El único que juzga es Dios. Yo tendré que responder ante el Dios Altísimo si estoy engañando, ¿sí? O al contrario, si estoy diciendo la verdad. El Señor lo prometió, que a sus apóstoles, a los ministros, su mensaje y su actividad apostólica será confirmada con milagros, con testimonios obrados en favor de sus apóstoles, de sus elegidos, pero que tendremos que aguantar persecuciones. Señor, bueno es estarnos acá, ¿cierto? De estas palabras podemos sacar una doble lección. La una, que se refiere al santo amor de las cosas celestiales. Santo amor a las cosas, de eso tenemos que estar viendo nosotros, de santo amor a las cosas celestiales. Si queremos recibir tantas bendiciones, tantas cosas. La otra, al amor desordenado de los bienes terrenales. Una es el amor a Dios, a las cosas, y otra es el amor a las que desordenados, los bienes terrenales. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En qué grupo estamos ubicados? Habiendo saboreado apenas San Pedro una gota de las dulzuras celestiales, se siente embriagado y como fuera de sí. ¿Qué le sucederá en el cielo? Los bienaventurados beberán allí sendos tragos de la abundancia de la casa de Dios, que les hartará con el torrente de sus delicias. Salmo 35. Pedro, que no pensaba en la cruz que debía llevar en ese momento, no, lo que yo les decía ahora, que pedía establecer allí su mansión para disfrutar siempre de esos dulces consuelos, no sabía ni lo que decía, ni lo que pedía. Porque esta vida nos ha sido dada para trabajar y sufrir, no para gozar. Ahí nos bajamos de ese peldaño, ¿no? Se nos ha sido dado para trabajar y sufrir, no para gozar. Lo he dicho en muchas ocasiones, ¿para qué nos crió Dios?
4 cosas importantes. Y ahí en ninguna de estas está para vivir plenamente esta vida bajo los goces de los sentidos y sujetos a las pasiones y comamos y bebamos que mañana moriremos. No. Primero, Dios nos creó para conocerle. Conociendo a Dios, lo amamos. Conociendo y amando a Dios, ya servimos. Muy bien, tienen 10 en religión ustedes. Conociendo, amando y sirviendo. Oiga, conociendo, amando y sirviendo. Acá, conociendo, amando y sirviendo, le gozamos en el cielo. ¿Seguimos esta regla? Muy poco, ¿cierto? Pero estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Conocer a Dios, hay que amarlo. En estos días he estado hablando de los mandamientos de la ley de Dios. Estoy en el primero, llevo como 2 semanas en el primero. Mire todo lo que se dice de los mandamientos, ¿sí? Amar a Dios sobre todas las cosas. Hay que para gozarlo después en el cielo. Porque los consuelos de la oración no nos han sido concedidos para detenernos en ellos, sino para sacar de allí nuevo ardor para el trabajo, nuevo ardor para seguir adelante, entusiasmo, porque no puede pedirse la gloria antes del combate, ni el descanso antes de los trabajos, o pedir el título universitario sin haber cursado el tiempo requerido para esa carrera. Deme el título de abogado, porque yo soy un leguleyo, ¿sí? Sabe cositas por encima. No, tiene que estudiar. ¿Sí? Yo no puedo reclamar bendiciones para mi vida si no he trabajado por ellas. Yo no puedo decir quiero ser prosperidad y que me caiga del cielo si yo no estoy trabajando por esa prosperidad. Miren la prosperidad mal entendida. Y como nos enseñan en otras partes, hay que trabajar. Dios bendice mis manos, bendice mi trabajo honrado honesto, bendice mi empresa, ¿sí? Y estoy en la lucha. Y en la fatiga del día a día, me levanto, me trasnocho, ¿sí? Y doy todo lo mejor de mí con la gracia de Dios y así seré prosperado. Pero no porque me cayó del cielo una maletada de dinero, ¿cierto? No. A todos yo sé que acá nos toca ese trabajo, esa lucha, ¿cierto? Y que lo poco que tenemos, y que no es lo poco, es lo mucho, porque Dios nos lo ha dado, es por nuestro trabajo honrado y honesto, por nuestra vida virtuosa, porque hemos luchado y seguimos luchando para conseguir el pan nuestro de cada día. Y lo que tenemos en nuestras casas ha sido luchado, por eso está bendecido, porque las cosas mal habidas no las bendice el Señor, las bendice otro, pero no el Señor. Y nos afanamos que porque el de allí, que porque allí, porque progresa. Puede ser que está trabajando honestamente, claro, que Dios lo bendiga y lo siga prosperando, pero uno no sabe, ¿sí? Entonces, amados hermanos, esa es la prosperidad viene, es de la lucha del día a día. No pidamos la gloria sin pasar por el camino de la fe, la cruz. No pidamos la gloria sin pasar por el camino de la cruz. Tenemos que trabajar y luchar. Así pues, observa San León lo siguiente: el Salvador se desentiende de la proposición de San Pedro para hacernos comprender que si no debemos, dice San León, dudar que recibiremos la prometida bienaventuranza, no obstante, en medio de las pruebas de esta vida, antes bien debemos pedir paciencia que gloria. ¿Paciencia que qué? Gloria. No pidamos prosperidad, pidamos la forma de obtener esa prosperidad, el trabajo, la lucha. No es pues en esta vida donde deben levantarse los tabernáculos del placer. Aquí solo debemos morar en los asilos de salud que nos ofrecen las llagas del Salvador. Asilo, donde me refugio, eso es un asilo. Donde me refugio, las llagas de sus pies, de sus manos y de su bendito y sagrado costado.
y aquí que una nube resplandeciente, dice, les cubrió con su sombra. En la antigua ley se aparecía a Dios en una nube oscura que despedía truenos. Ahora se aparece en una nube resplandeciente para indicar el brillo y la dulzura de la nueva ley que trae Jesús. La nube es el símbolo del auxilio divino que siempre recibirá el hombre consagrado a la oración. Siempre recibiremos un auxilio. No se nos olvide eso. La nube es también el símbolo de una viva fe, de la oscuridad luminosa en que vive el hombre entregado a la oración y en donde goza de celestiales coloquios. ¿Qué es coloquio? Conversación. Coloquios. Es también el símbolo de las mercedes de Dios que inundan al hombre que ora. Mercedes, bendiciones. El espíritu de oración, como nube luminosa, alumbra el alma, la protege, la riega y fecundiza con las vivas aguas del Espíritu Santo de Dios. Este es mi Hijo muy amado, en quien me he complacido, dice el texto hoy. Cuán tierno y magnífico es este testimonio del Padre Celestial, y cuán abundantemente compensa los frutos, insultos, los futuros insultos y los oprobios de que el Hijo de Dios se verá cargado por los hombres. Es reconocido por Dios Padre como su Hijo muy amado, no porque aparece glorioso a los ojos de los hombres, sino porque ama a su Padre, porque hace su voluntad y se complace hablando con Él en la oración. Tienes que complacerte hablando con Dios en la oración. Sentir ese gozo, sentir ese regocijo. Claro que el enemigo viene a colocarnos lo contrario. Pero siempre, aun sientas lo contrario, este gozo y regocijo, ahí estará ese gozo y ese regocijo. Porque lo otro es engaño del demonio. También Dios nos reconocerá por hijos suyos si nos hacemos semejantes al Padre, imitando al Hijo y escuchándole dócilmente, como están ustedes hoy escuchando en este momento la palabra de Dios y esta predicación. Escucharle. Dijo el Padre Celestial, ¿a quién? A sus apóstoles, y nos lo dice a nosotros, escucharle. Debemos obedecer al Salvador con su misión perfecta, porque es el verbo, la divina palabra que el Padre pronunció al presentarle al mundo como tipo de sabiduría. Este divino verbo nos habla de todas maneras. Nos habla Jesús con su doctrina, nos habla Jesús con sus milagros, nos habla Jesús con sus ejemplos, con su mismo silencio, y siempre debemos escucharlo. Por eso hay que estar atentos, hay que estar en la misa desde el principio, escuchar la palabra de Dios, la predicación. Cuando se predica la verdadera fe católica apostólica, eso sí, cuando se predica la verdadera fe católica apostólica, cuando se predica la palabra de Dios y no el engaño del hombre. Cuando no predico mis emociones, mis sentimientos, mis deseos, mis requerimientos, sino lo de Dios, lo que Dios me ha mandado que predique y enseñe, para llevar almas al cielo. Escucharle a Él mismo, a Él y solo a Él debemos escuchar, no al mundo, no a las pasiones, no a la lujuria, no al pecado. San Lucas capítulo 11 versículo 16 dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la colocan en práctica. ¿Cómo? Bienaventurados que ¿qué? Los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Oír y poner en práctica, porque yo puedo escuchar, oír la palabra de Dios, escucharla, pero no la pongo en práctica. Qué bonito sermón, qué bonita predicación, qué bonita reflexión. ¿Cómo estuvo hoy este sacerdote con su sermón? Pero se quedó por fuera, solamente en los sentidos. Nos entró por un oído y nos salió por el otro.
como decimos nosotros en nuestra expresión. Escucharla y ponerla en práctica. Nosotros oímos las lecciones de este maestro cuando escuchamos a la Santa Madre Iglesia, cuando vamos a la Santa Misa, escuchamos la palabra de Dios, la predicación, los sermones, las reflexiones, las meditaciones, porque Jesús lo dijo en San Lucas 10:16, dice: el que os escucha a vosotros, me escucha a mí. Por eso el de la predicación de la palabra de Dios no es para cualquiera. Por eso quien se sube a una cátedra a predicar tiene que saber qué es lo que va a enseñar. Porque hay muchos hermanos al frente tuyo que creen en ti como sacerdote, como obispo, y enseñas unas cosas que no son la palabra de Dios, que no es el evangelio del Señor, sino las propuestas del mundo, del demonio y de la carne, para vivir placenteramente en esta tierra, bajo una pseudo verdad o falsa verdad, que parece verdad pero que no es. Y que siempre sustentada las Sagradas Escrituras y con la autoridad que Dios nos ha dado para enseñar, para predicar. Entonces, hay que pedirle siempre al Espíritu Santo: no sean mis palabras, Señor, no sean mis palabras, sino tus palabras. Tómame a mí como instrumento, este lenguaje, ¿cierto? Este verbo, que no sea mío, sino tuyo. Nosotros lo escuchamos entonces cuando oímos estas santas verdades que nos enseña y apartamos nuestros oídos de los vanos ruidos del mundo. Dichosos los oídos que escuchan, no la voz que resuena afuera, sino la verdad que enseña dentro. Y termino con esto, amados hermanos, para que no se me duerman. Y levantando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Lo cual significa que la ley y los profetas, que las sombras del Antiguo Testamento desaparecieron a la lumbre de Cristo y del Santo Evangelio, a la que se dieron el lugar. Jesucristo solo permanece, ofreciendo a los hombres la verdadera luz de la nueva alianza. El que alumbrado por la luz divina vio una vez la gloria, la hermosura oculta de Jesucristo, se vuelve como ciego para las cosas terrenales, ya no ve, ya no podía ver en el mundo otra cosa que Jesucristo solo. La Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos ayuda en este caminar y en este peregrinar, y ella fiel a los caminos del Señor, fiel a su llamado, fiel a esta palabra, pues nos ayude también a nosotros a ser fieles y a estar siempre atentos a la escucha de la palabra de Dios y ponerla en práctica, así como lo hizo la Santísima Virgen María. Ave María Purísima, sin pecado concebido, María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre y antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajo del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo, se sentó a la derecha del Padre, de nuevo entrar en gloria para los que Señor, su reino no tendrá fin. Que vaya al Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre al Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria, que habló por las letras. Tenemos en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo. El Señor esté con vosotros. Oremos. Meditaré en tus mandamientos que amé entrañablemente y levantaré mis manos para cumplir tus preceptos que he amado. Presente.
Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oh bien, suplicamos, Señor, mires propicio a los presentes sacrificios, para que aprovechen a nuestra devoción y salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, equitativo y saludable, el darte gracias en todo tiempo y en todo lugar, Señor Santo Padre, Dios Todopoderoso, eterno, que con el ayuno corporal reprime los vicios, eleva la mente de la virtud y los premios, por Cristo Señor nuestro, por quien alaban a tu majestad los ángeles, la adoran las dominaciones, tiemblan las potestades, los cielos y las virtudes de los cielos, con los bienaventurados serafines, la celebran con mutua alegría, a cuyos cantos os suplicamos, almitas también nuestra voz, diciéndote con humilde alabanza. Excelsis, benedictus qui vivit in nomine Domini, sana in excelsis. Dios Padre clementísimo, humildemente rogamos y pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que aceptes y bendigas estos dones
estas ofrendas, estos santos y puros sacrificios, los cuales te ofrecemos primeramente por tu Santa Iglesia Católica, para que te dignes facilitarla, guardarla, reunirla y gobernarla por toda la redondez de la tierra. Con mi hermano en el episcopado de él y con mi digno siervo tuyo, y con todos los obispos que por el mundo entero profesan y defienden la verdadera fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus siervos y siervas, de estos amados hermanos y hermanas, por quienes pedimos en esta Santa Misa su conversión, salvación y sus diferentes necesidades, y de todos los aquí presentes cuyas obligaciones son conocidas que tenemos. Por ellos te ofrecemos un Dios que ofrece este sacrificio de alabanza por su cuerpo y los suyos, por la redención de sus almas, por la esperanza de su salvación y conservación, y rindos y votos a ti, Dios eterno, vivo y verdadero. Unidos en una misma comunión, veneramos en primer lugar la memoria de la gloriosa, siempre Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo, la del bienaventurado José, esposo de la misma Virgen, y de tus bienaventurados apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón, Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, José, Damián, y de todos tus santos, por cuyos méritos y ruegos concedemos que entonces seamos fortalecidos con el auxilio de tu protección, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Se te cuente con mi precauciones domi, placatus accitia desde nuestros improbaciones horas, a que alterna nación nostre, a ti me lo juro en ideas, el general, por Cristo Domino nostro. Amén. Cuando la son de Deus in nomis Jesús, benedictam, adscriptam, latam, relacionadem ascoliti faceri mineris nobis corpus et sanguis via delissimo Figlio qui Domini nostri Iesu Christi. Que brille guarda perectur acceptari sanctas aveneramis manus suas, elevati socoris in cielo, a te del Padre Jesús omnipotente, y gracias a Dios benedicti, et divinius presumpticis accipi, educate es optimis. Op ex in corpus meum. Simili modo los cuales evoculis, auxilios que completaron calices santas a venerables manos suas, y que gracias a Dios benedicti, de discípulos benedicciones accipique, e vivito deseo unis. Hic es in calis sanguinis mei, novi eterni testamente mysterium fidei, que pro vobis et pro multis et fundetur, in remissionem peccatorum. Ecco spunto che c'è così meglio, buoni in pace. Aumenta mi fe y danos la paz. Gracias te damos.
de nosotros, tus siervos y también tu santo pueblo. Acordándonos de la bienaventurada pasión del mismo Jesucristo, vivo Señor nuestro, como en su resurrección de entre los muertos, también de su gloriosa ascensión a los cielos. Ofrecemos a tu excelsa majestad, de tus propias dones y dádivas, esta víctima pura, esta víctima santa, esta víctima inmaculada, este pan sagrado de la vida eterna y este pan de perpetua salvación, sobre los cuales digna de mirar con rostro propicio y sereno, de aceptarlos con que dignas aceptar los dones de tu siervo y justo rey, el servicio de nuestro patriarca Abraham y el que prevaleció, tu sumo sacerdote Melquisedec, este sacrificio santo, esta hostia inmaculada. Te suplicamos humildemente, Dios Todopoderoso, que estos dones sean llevados por mano de tu santuario a tu sublime altar, ante el acatamiento de tu divina majestad, para que todos juntos participando de este altar recibiéramos el sacrosanto cuerpo y sangre de tu Hijo y seamos colmados de toda bendición y gracia celestial por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate, Señor, acuérdate también, Señor, de tus siervos y siervas, de todos tus bienes difuntos, por quienes vimos en nuestra Santa Misa, familiares, amigos, vecinos, benditas almas del purgatorio, las víctimas de esta pandemia, hermanos y hermanas, que nos precedieron con la señal de la fe y duermen en el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a todos los que descansan en Cristo, te rogamos les conceda la mansión de refrigerio, de luz y de paz, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. A nosotros también, pecadores, tus siervos, esperamos en la muchedumbre de tus misericordias, digna de darnos alguna parte y compañía, con tus santos apóstoles y mártires, con Juan el Bautista, Esteban Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, felicidad perpetua, haya Lucía, Cecilia, Anastasia, con todos tus santos, en cuya sociedad te rogamos, nos admitas, no como apreciador con nuestros medios, sino como dispensador de clemencia, por Cristo Señor nuestro, por el cual ya siempre, Señor, de los escogieres, santificas, vivificas, bendices y no los comunicas. Erixure conixo eclixo, estive Deo Patria omnipotenti, en unidad Spiritus Sancti, ognis honore Gloria secula seculorum. Amen. Oremus. Recepti salutarius Marii, e divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster. Amen.
Te suplicamos, Señor, nos libres de todos los males, pasados, presentes y futuros, por intercesión de la bienaventurada y gloriosa siempre, María, Madre de Dios, que tu bienaventurado apóstol Pedro y Pablo, Andrés y todos los santos, da propicio la paz a nuestros días, para que, ayudados con el auxilio de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y seguros de toda perturbación. Benedictus Jesucristo, Filium tuum, vitae convivit in unitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Del Cristo que se trae propios de sangre de nuestro Jesucristo, que hace aquí con nosotros en eterna. Amén. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Señor mío Jesucristo, que diste a tus apóstoles la paz y la paz y gloria, unidos a mis pecados, Señor, la fe de tu iglesia, y dignate de la paz y Dios según tu voluntad. Vivis y reina Deus, per omnia saecula saeculorum. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Cuerpo de nuestro Jesucristo, custodia a mi bendita eterna. Laudamus invocabo Dominicanis in soluceum. Sanctis Dominus Jesucristi, custodia anima vita aeternam. Amén. Yo pecador me confieso a Dios Todopoderoso, a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a
a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos y a vos, Padre, que pequé gravemente con el pensamiento, palabra y obra. Por mi culpa, por mi grandísima culpa. Por tanto, ruego a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos y a vos, Padre, que roguéis por mí a Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de vosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios omnipotente y misericordioso nos concede indulgencia, absolución y remisión de vuestros pecados. Amén. Y aquí el Cordero de Dios, y aquí el que quita los pecados del mundo. Señor, no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Corpus Christi. Corpus Christi.
escucha mis clamores, atiende la voz de mis súplicas, oh Rey mío y Dios mío, porque a ti, Señor, dirigiré mis súplicas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Oremos. Humildemente te suplicamos, Dios omnipotente, hagas que te sirvan generosamente con santas costumbres aquellos a quienes alimentas con sacramentos, por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, tu Hijo, que contigo el Espíritu Santo y es Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendigamos al Señor. Demos gracias al Señor. Seate agradable, Santa Trinidad de tu siervo, este sacrificio opinión digno, precioso, sobre tu majestad. Desea aceptarle bien todos aquellos que tienen precioso, sea propiciatorio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y los bendice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Comienzo del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, y del Señor Dios nuestro. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio en Dios, por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada se hizo de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era de la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, mas el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios, los cuales nacen no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne, Y habitó entre nosotros. y nosotros hemos visto su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Debo gracias. Demos gracias al Señor. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.